Mentir, robar y engañar. Según nuestro anterior presidente Enrique Peña Nieto, esa es la cultura mexicana. Lo que es seguro es que es al menos lo que ha sido la cultura política de nuestro país. Morena llegó al poder con la promesa inversa, instaurar una cultura política donde no se miente, se dice la verdad, no se roba, se es impecable en las cuentas públicas y no se engaña, se es frontal. Entre ese pasado de corrupción y ese futuro honesto prometido, el único puente posible es el idealismo de Morena. La necia y heroica insistencia de los políticos de Morena de que aun si todavía es posible la deshonestidad, en efecto no se mentirá, no se robará y no se engañará por pura convicción. El asunto Baja California enfrenta a Morena con la disyuntiva ante su porvenir. Jaime Bonilla de Morena fue electo gobernador de Baja California por 2 años, pero quiere 5 años de mandato y para ello ha comprado al Congreso local, que le reformó el mandato a 5 años. ¿Qué hará Morena ante este primer flagrante atropello de la honestidad cometido por uno de sus miembros? He invitado para que nos lo responda a la senadora más joven del Senado y también una de los morenos o morenas más claros y frontales, Citlali Hernández. Citlali, bienvenida. Gracias, un gusto. Citlali, esto es el resultado de haber dejado entrar durante la campaña a Morena, a idealistas, a corruptos y a indecisos. Sí, yo creo que habría que diferenciar entre quienes integramos Morena, ¿no? Entiéndase desde la fundación o en el Inter, quienes se sumaron a los acuerdos de unidad rumbo a la plataforma electoral, que fue la invitación a Andrés Manuel, y ahí entraron, Todos. pues, de todos lados, ¿no? Hoy tenemos un movimiento muy plural. Y habrá que diferenciar también entre Morena como partido y Morena en el gobierno. Y yo creo que hoy Morena se enfrenta a su primer gran reto a 5 años de fundarse como partido político y es, a mi juicio, se disputa por muchas causas y entre ellas porque viene un proceso interno de cambio de dirigencia, entre convertirse en un partido político más de los que hemos criticado, de los que a muchos que estamos no nos han gustado y son incluso motivación por la que decidimos participar en política para hacerlo distinto, o se da el tiempo de rearticular y redefinir un rumbo y construir un partido político distinto, con Claro. esa esencia de movimiento que fue nuestro origen. Claro, o sea, Morena tiene la tentación, algunos de la gente dentro de Morena sienten la tentación de ser el PRI todopoderoso del siglo XXI. Y mucha gente de Morena al interior, si no me equivoco, siente más bien la tentación de ser el carro de máquinas que jale al resto del país hacia una democracia plena. Sí, yo creo que la gran mayoría de Morena, porque creo que lo importante de Morena es que se ha construido con un movimiento social, con muchos rostros invisibles, digo, hay muchos rostros visibles que son las dirigencias, pero la base, los comités de base, la militancia que nunca esperó nada a cambio y que incluso hoy no tiene ni un puesto, ni una representación, nada, y que lo ha hecho por convicción, creo que somos mayoría. Y en ese sentido, habrá una disputa interna, digo, sana, yo espero, en el que definamos qué clase de partido queremos ser. Es decir, todo lo que hemos dicho desde el presidente de la República hasta quienes tocamos puertas es real, no es demagogia. Y tenemos que demostrar que sí se puede hacer política de manera distinta, porque en el fondo es eso, hay una promesa de decir, dejemos en el pasado la vieja política, la deshonesta, esta cultura priista que se instauró en todos lados y que corrompió incluso propuestas como el PRD en su momento, ¿no? Claro, y se necesita una fuerza idealista para lograrlo, porque ahorita, por ejemplo, el señor Jaime Bonilla, pues aparentemente está dentro de la ley, increíblemente, por lo menos está entre de las costumbres mexicanas. Y tenemos el espectáculo rarísimo, una secretaria de Gobernación que fue juez de la Suprema Corte, que dice es inconstitucional, pero lo respeto. O tenemos la extraña situación de Mario Delgado, jefe de la bancada de diputados de Morena, que dice que el asunto se decidirá, no sé en qué corte de justicia de quién sabe dónde. ¿Cuál es la...? No te pregunto de Morena, porque no, sé que no tienes la representación segura de toda Morena, Así es. pero a tu ver,
lo que está haciendo el gobernador Jaime Bonilla es disculpable de alguna manera. No, yo creo que no tiene disculpa. Creo que pone en evidencia parte de lo que queremos combatir al interior. Es decir, sería un error creer que hoy Morena es todopoderoso y que podemos violentar la ley o sencillamente salirnos de principios éticos, ¿no? Porque en efecto hay una costumbre de práctica política y a veces se normaliza, pero está fuera de cualquier ética política. Entonces yo creo que es condenable, no podemos guardar silencio al interior de Morena frente a ello y no podemos permitirlo porque si lo permitimos hoy, se convertirá en una práctica cotidiana, Así es. que creo que eso fue lo que pervirtió a muchos partidos. Era bueno, sí roba, pero pues nos reparte, ¿no? Bueno, al PRD, Y como entre, dijiste, sí, ¿no? o sea, el PRD entre grupos se empezaron a arropar, a defender, lo normalizaron, lo justificaron y ahí está en la plena decadencia, ¿no? Entonces Morena no puede guardar silencio y no puede ser tibio frente a un evidente violación de nuestros estatutos, violación de nuestros principios y violación del mandato popular, porque la gente eligió a Bonilla para 2 años y más nada. Y no hay sofisma que valga en esto, No, ¿no? yo estoy convencida de que no. Y bueno, ¿y por qué Morena, si dices que son la mayoría los idealistas, los que quieren transitar hacia un país de decencias, ¿por qué no piden la renuncia a este señor? Porque a mí personalmente no veo cómo él va a gobernar luego de haber comprado al Congreso. ¿Qué puede esperarse de un gobernador que su primer acto de gobierno Claro. es corromper al Congreso? Claro. Bueno, primero creo que el tema es más profundo, ¿no? Porque en muchos estados de la República Morena no es una mayoría o no gobierna. En Ajá. ese caso ganamos la gobernatura, sigue la legislatura donde hay una mayoría panista, que también es una esquizofrenia, y que creo que también habla de la pluralidad que hay en los partidos, ¿no? Por un lado tienes a casi todos los diputados del PAN votando esta propuesta para ampliar el mandato de Bonilla, y por otro lado tienes al mismo PAN impugnando el tema. Entonces, Bueno, es que hay unos que cobraron y otros y que no otros que no cobraron. cobraron, claro, y están enojados por eso. No, yo creo que Morena hoy vive una situación de tránsito. Para nadie es un secreto que el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, que hoy está gobernando y no está mirando al partido para nada, y que creo que está bien, es sano, es democrático, pero el partido estaba sostenido por su liderazgo. Y hoy estamos a unos meses de iniciar un proceso interno que yo creo que va a ser complicado, pero espero que camine con mucha madurez. Y por eso es que hay muchas voces, ¿no? Creo que no tendríamos que dudarlo, nuestras dirigencias tendrían que ser muy claros, muy contundentes, tendría que iniciarse un proceso interno en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que es nuestro órgano interno, que justamente busca que todos los Entonces, ¿por militantes se eso crees apeguen que hay una a los tibieza estatutos. en los distintos líderes? Yo creo que hay distintos modos de pensar, o más bien distintas posturas que se han tomado frente al tema. Pero es preocupante porque no tendríamos que dudarlo. Bueno, Yetko Polemski ha sido muy clara. Esa sí ha sido muy clara. Ha dicho, en resumen, no le aunque. Sí, sí, sí. Y me Haya parece sido grave. como haya sido, es lo que está diciendo, Me ¿no? parece grave porque justamente creo que se habla del Morena que estamos viviendo, en tránsito hacia dirigencias fuertes que nos permitan ser muy puntuales y muy claros con nuestros principios, sea quien sea, ¿eh? Y yo sé que hay un grupo de militantes que se están organizando, creo que eso es parte de la mística de Morena, que tenemos muchos intelectuales, muchos militantes organizados de a pie, de base, que no caen en ningún pragmatismo, sencillamente porque no tienen nada que perder tampoco al alzar la voz, que creo que es importante, Creo debería que de es muy volverse importante. costumbre poner ante todo los principios y la ética, y se están organizando para lanzar un gran pronunciamiento, un comunicado Sobre esto. que mandate y que pida que el partido tenga una postura clara y que no puede permitirlo. Porque, digo, Sí, no se ha guardado silencio, pero tenemos que ser muy homogéneos, no tendríamos que ponerlo y ha en duda. sido un espectáculo cantinflesco escuchar Sí. a ciertos líderes. Otro, Martí Batres, a quien respeto yo enormemente, sobre todo su capacidad intelectual, Ujú. totalmente desarticulado, como un priista de los años 70, hablando mucho para no decir nada. Una sorpresa. Yo creo que el tamaño del daño que puede ocurrir al interior de Morena y hacia el exterior, ¿no? El problema con la promesa de decir la verdad es que la primera vez que mientes ya se acabó. Claro. Y Y yo creo que fíjate que es el gran reto. Pasamos de ser oposición a ser gobierno. Y a veces sabemos que tenemos críticas al interior y hay críticas que tienen que pensarse en silencio.
y que es mejor tratarlos al interior para no lastimar el proceso, lastimar Ujú. el movimiento. A veces tienes esa disyuntiva. Y hay veces, creo, que es esta, en la que tienes que pensar en voz alta y tienes que decir, eso no es Morena, eso está fuera de nuestros principios y eso no importa quién sea, no importa que sea un gobernador electo, no puede permitirse sencillamente porque violenta el Estado de Derecho, porque se puede volver costumbre, porque rompe en el imaginario colectivo la idea de lo que es Morena y creo que es Totalmente. bueno, brinca hacia la gente y la gente dice, eso está mal. Entonces no Claro, podemos permitirnos la incongruencia. y debe haber muchos morenos, porque son tantos, son millones, indecisos en de qué va Morena, de que deben estarse preguntando, ¿de veras vamos a hacer una nueva cultura o vamos a caer en las formas viejas? Y esto es un asentimiento de, no, todo fue simulación. Yo creo que causaría un enorme daño hacia el interior y hacia el exterior. Se nos acaba el tiempo. Citlali, Ujú. última pregunta. ¿Por qué el presidente López Obrador no se ha manifestado al respecto? Bueno, yo creo que él trata de respetar o a veces de no meterse en más problemas de los que ya tiene como presidente. Pero creo que también ha subido el tono, ¿no? Él ha dicho, si a mí me hubiesen preguntado, como en los viejos tiempos no se tomaba ninguna decisión sin las venias del presidente, yo hubiese dicho que no. Y creo que Andrés ha sido muy respetuoso en no meterse en la vida, ni en decir a los gobernadores qué hacer, ni se ha metido en el partido. Por increíble que parezca, es real, o sea, él se está enfocando en gobernar. Y me parece que ha dejado muy claro su postura, ¿no? Él tampoco está de acuerdo y tiene que fluir un proceso jurídico, judicial, en el que yo creo que eso se va a echar para atrás, pero ahí es donde se demuestra la ausencia del partido, a eso es a lo que me refiero. El presidente tendría que Sí, estar claro. gobernando, tiene una opinión, Y su ya opinión tendría no que es a ver, favor y el partido tendría que bueno, entrar es que oficialmente contundentemente. la tiene. Oficialmente es Yetko Poleski, Claro. que ha sido muy clara. Señores, Sí, vamos a hacer lo que y queramos. lamentablemente es ¿Por una qué? Porque opinión podemos. que no representa ni nuestros principios, ni nuestro modo de hacer política, ni a la mayoría de Morena. ¿Sabes que hay una lectura desde la oposición que esto es una prueba que para saber si el país aceptaría una reelección de López Obrador? ¿Has escuchado esta Sí, teoría? sí, yo creo que esa es exageración, que la oposición hasta lo que no come le hace daño. Y yo estoy convencida de que Andrés Manuel López Obrador es un demócrata, él va a gobernar 6 años, lo vemos con intensidad porque sabe que van a ser 6 años. No va a haber ninguna modificación para la reelección. Y estoy convencida de que nada ha tenido que ver Andrés Manuel detrás del famoso bonillazo, ¿no? Ahí está el título de esto, el bonillazo. Sí, Muchas caray. gracias. No, al contrario, un gusto.